Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, Matemáticas en la Historia con Álvaro y más. Hoy sin más va a ser hablaros de Blaise Pascal, su historia. Blaise Pascal, ciencia y religión. Es Blaise Pascal, un célebre matemático, filósofo, físico y teórico francés, nacido en 1623 en Clermont-Ferrand y fallecido en París en 1662, muy joven, a la edad de 39 años. Sus contribuciones a la matemática y a la historia natural incluyen el diseño y construcción de calculadoras mecánicas, aportes a la teoría de la probabilidad y la estadística, investigaciones de fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y el vacío. Tras una fuerte depresión y una experiencia religiosa profunda, en el año 1654 hizo que también se dedicase a la filosofía y al mundo de la religión, campo en el que destacan dos de sus obras como son Les Lettres Provinciales de 1657, escrita en vida, y Pensées, que fue editada en 1670. Por tanto, póstumamente. Nació en el seno de una familia noble. Su madre, Antoinette Begon, provenía de una familia acomodada de comerciantes y su padre, Etienne Pascal, era juez y un matemático de un cierto prestigio. Tuvo dos hermanas, Gilberte y Jacqueline, siendo Blaise el mediano de los tres. Tras el nacimiento de su segunda hermana, falleció su madre, lo que hizo que su progenitor se volcara a la educación de sus tres hijos. Como Blaise mostró un talento natural en las matemáticas y Jacqueline lo hizo en el campo de las letras, esto provocó que la familia se mudase a París en 1631 para poder dar a sus hijos unas mayores posibilidades académicas. En el año 1639 su padre fue nombrado comisario real y jefe de la recaudación de impuestos para Normandía, con base en Roubaix. Fue entonces cuando entre 1642 y 1644 Blaise pensó y construyó una máquina para ayudar a su padre en el cálculo de los impuestos. Este dispositivo fue considerado por sus contemporáneos como el mayor legado para pasar a la posteridad, pues de hecho esta máquina se considera como el primer calculador digital. En un principio esta máquina solo permitía hacer sumas, pero en el curso de los 10 años siguientes Blaise la mejoró, siendo finalmente capaz de hacer restas también. Pascal la hizo patentar, pero no se cumplieron sus expectativas de hacerse rico comercializando su invento por medio de una pequeña empresa de su propiedad. Estos aparatos, que eran confeccionados a mano y de uno en uno, eran demasiado caros como para poderse fabricar en volúmenes mayores, por lo que solo se fabricaron 50, de los cuales solo quedan 9. En esa época, Pascal publicó un trabajo sobre secciones cónicas, Essai pour les coniques, en 1640, que despertó la envidia de personajes del calibre de René Descartes, quien nunca creyó que aquel trabajo fuera realizado por una persona tan joven. Fue a partir de 1646, cuando su padre tuvo un grave accidente, que la familia se acercó mucho al mundo de la religión. Antes no lo habían sido, llegando su hermana pequeña a tomar los hábitos y hacerse religiosa unos años después. En esos tiempos, Blaise Pascal brilló a gran altura en otros campos de la matemática y la ciencia. Comenzó a sentar las bases del cálculo de probabilidades y estadística, como fue él quien realizó el primer razonamiento explícito sobre lo que se conoce como un valor esperado. Junto a Pierre Fermat, formuló la teoría matemática de la probabilidad, fundamental en estadísticas actuariales, sin olvidarnos del famoso triángulo de Pascal, que puede ser usado en probabilidad para simplificar el conteo de probabilidades de algún evento. Así como empezó a brotar en él el interés por los principios de la aerostática, la presión atmosférica y el vacío, realizando experimentos que confirmaban las teorías del gran Galileo Galilei y de Torricelli en dichos campos. También realizó teoremas de geometría proyectiva y el hexágono místico de Pascal. Cuando corría el año 1651 y la familia Pascal vivía en París, fue cuando su padre falleció y su hermana menor, contrariamente a las últimas voluntades del progenitor y a las de Blaise, se metió monja. Pascal siguió estando muy unido a ella, centrándose en sus trabajos en el mundo científico, pues tenía una posición económica desahogada, y acercándose cada vez más al mundo de la teología y la religión, adquiriendo una forma de vivir cercana al ascetismo, que al no ser una persona físicamente fuerte, le pasó factura en su salud, y acabó llevándole a la tumba. Fue en 1654, después de una profunda experiencia religiosa a la que él llamó su Noche de Fuego, que decidió entregarse de lleno a la oración, abandonando casi todo lo demás. Aún así, caben destacar algunos aspectos de sus últimos años interesantes, como son la publicación en el año 1659 de su escrito Traité des unions des quarts de cercle, Tratado de los senos cuadrantes circulares, que cuando Gottfried Leibniz lo leyó en 1673, es decir, 14 años después, encontró en ella el impulso necesario para desarrollar el cálculo infinitesimal, transformando el razonamiento específico por parte de Blaise Pascal en algo más general, que le permitió interpretar su posterior teoría sobre funciones y demás. Y a principios de 1662, junto a su amigo Rouanet, fundó una empresa de carrozas, Les Carrosses à 5 sous, las carrozas a 50 centavos, marcando el comienzo del transporte público local en París. Finalmente, en agosto de 1662, cayó gravemente enfermo. Hizo vender sus enseres domésticos donándolos para fines de caridad y murió a la edad de solo 39 años, justo un año después de la muerte de su querida hermana menor, Jacqueline.
Si te ha interesado, suscríbete a mi canal Matemáticas y la Historia con Álvaro en YouTube a través de este código QR o bien usando el icono de suscripción que aparece en el margen inferior derecha de la pantalla de este vídeo. También puedes seguir disfrutando y aprendiendo en mi web de matemáticas didácticas, Matemáticas para Carlota, que puedes encontrar a través de este código QR o bien te dejo el camino indicado donde se encuentra alojado en Sites. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu atención. Hasta muy pronto. Adiós.